Más cuidado, ¿no? Bueno, son las 8 de la mañana con 42 minutos, retomamos el diálogo. Estábamos presentando al señor César Puntriano, doctor Puntriano, abogado laboralista que está con nosotros esta mañana, porque se viene la CTS, doctor Puntriano, buenos días. Buenos días. Bueno, para los trabajadores del ámbito formal, los que están en planilla, los que trabajan para las empresas formales, este 15 de noviembre es importante. Ahí está el depósito de la CTS. Es correcto. Un buen punto el que comentan, porque la formalidad laboral solamente es el 30%. Eso, son la minoría. Exacto, de la población económicamente activa. O sea, solo el 30% va a tener derecho a la CTS. Y dentro de ese 30% también hay exclusiones. Sí. Por ejemplo, los trabajadores que laboran en las microempresas no tienen CTS. Ya. Los que trabajan en las pequeñas empresas tienen la mitad de lo que tiene un trabajador del régimen común, correcto. ¿Los CAS tienen o no tienen? No, los CAS tampoco tienen, fíjate, no tienen, y estamos hablando de más de 200.000 personas que trabajan en el Estado. Está hablando del 30% digamos, de los formales. Es correcto, lo que pasa es que los CAS son trabajadores públicos. Claro. Cuando hablamos de la formalidad, estamos hablando de los trabajadores que laboran en las empresas, digamos, privadas, y de ese 30% hay gente que no tiene CTS porque la misma ley los excluye. Claro, exacto, la microempresa, los trabajadores que están en el régimen agrario, este régimen tan polémico que se ha pensado prorrogar, exacto, que es un régimen especial, tampoco tienen CTS. Y en el tema del Estado, que es el gran empleador, en el sector público, quienes no tienen CTS son los CAS. ¿Quiénes son los CAS? Son estos trabajadores que por más de 20 años estuvieron fuera de planilla del Estado, y en el año 2008 se les decide formalizar, pero fue una formalización a medias. Así es, porque estos señores, exacto, no tienen gratificaciones, no tienen CTS. Y el Estado, siendo, se supone, el valedor de los derechos de los trabajadores, finalmente le sacaba la vuelta a la ley, porque los tenía así como trabajadores temporales cuando trabajaban permanentemente para el Estado. Ahora, recordemos, cuánto es el depósito que hacen las empresas a las cuentas de los trabajadores formales que tienen derecho a CTS en esta fecha? A ver, yo diría que prácticamente es medio sueldo. En la práctica, fue un promedio de medio sueldo, que en este caso el depósito vence el jueves 15 de noviembre. Y el depósito va pues en la entidad bancaria que el trabajador ha escogido, ¿no? Ahora, hay más preguntas, porque ¿cuánto se puede disponer de esa CTS? Y lo que decías también al comienzo, que es un seguro de desempleo, esa fue la concepción. Pero vamos a seguir conversando sobre la CTS luego de esta pausa. Ya viene la CTS para todos aquellos que están y ganan a través de la planilla, que son formales y además tienen el 30%, ¿no? O sea, es el 30% de la población económicamente activa, solo aquella que recibe, CTS. Sí, correcto. Y de ese 30% hay excepciones, que es lo que hemos estado conversando. Ahora, quienes no ganan, la microempresa, régimen agrario. ¿Cuánto puede disponer la gente de esta CTS, teniendo en cuenta, como bien decía Ricardo, que esto aparece como un seguro de desempleo? Es correcto. Y solamente a manera de precisión, la CTS se reforma en los años 90, en el año 91. ¿Cuándo empieza a regir? ¿Cuándo entra en vigencia? En realidad la CTS es un beneficio muy antiguo, yo te diría, inclusive... No siempre, pero podemos hablar de los años 70 o 80. Ya, 70, 80 ya estaba lo que pasa es que la CTS, como la conocemos hoy... Es los 90. Exacto. Claro, con las reformas económicas la conocemos hoy, la reforma, la transforma... Y tenemos hoy día depósitos semestrales. Claro, porque antes eso se pagaba cuando se liquidaba el trabajador, ¿no? En alguna época, cuando a un trabajador lo despedían, no existía la indemnización por despido como existe hoy. Te pagaban la indemnización por tiempo de servicio, eso era, pues, inclusive. Eso era. Correcto. Ya. Pero como la conocemos hoy, desde los 90. ¿Y cuánto podemos disponer? Porque hoy hay una parte que dispone y otra que no. Hoy día hay 4 sueldos, 4 remuneraciones mensuales que son intangibles. Tienen que estar ahí. Tienen que estar ahí como un seguro de desempleo. Y se puede disponer el 100% del resto, exacto, de lo que excedan esas 4 remuneraciones. ¿Y por qué? ¿Por qué se puede disponer? Porque se supone que tendría que ser un fondo que se acumula y no se toca. Es correcto.
¿cuándo empiezan a permitirse precisamente estos retiros? Con diferentes motivos. El principal, el que se usa más, es el de activar la economía, es decir, inyectarle más dinero a la economía, incentivar el consumo interno. Sigue siendo esa no la excusa, sino el argumento que se da, la justificación. Esa justificación que usted comenta fue del año 2009, cuando también se dijo que la gratificación no estaba sujeta a descuentos. Exacto. Entonces, en esa época se hablaba de una disposición escalonada. Pero yo diría que el gran forado que se hace a la CTS es más o menos entre el año 2000 y 2001, donde la CTS en esa época no se depositaba semestralmente como ahora, sino que se depositaba, o mejor dicho, se pagaba todos los meses y el trabajador podía sacar el 100% de ese depósito mensual. Claro, o sea, se descontextualizó, se desnaturalizó totalmente el beneficio. Correcto. Ahora se ha establecido que lo que tiene que permanecer como intangible en el fondo CTS de cada trabajador que tenga esa cuenta son 4 sueldos, porque se supone que los promedios internacionales es 4 meses, es el periodo que tarda un trabajador en conseguir un nuevo empleo en caso pierda. Esa es la lógica. Y hace unos 2 años más o menos eran 6 sueldos intangibles. Ahora son 4. Después fueron 4. Pero claro, cuando se bajó a 4, nuestra economía era distinta, ¿no? Las tasas de crecimiento eran muy altas. 8%. Y la recolocación, claro, hoy día como estamos, yo creo que 4 meses quedan. No alcanzan. Deberían ser 6 de nuevo. Por lo menos. Pero además también recordemos, porque hay algunas intervenciones en las redes sociales donde dice, no es 4 sueldos nada más, porque a veces es más. Si es que, por ejemplo, se hacen horas extras, eso también se computa, se hace un promedio, y es lo que tiene que tener el trabajador ahí como intangible. Yo diría que 4 sueldos es el monto intangible, pero lo interesante es que el fondo también gana intereses. Exacto, porque las cuentas en los bancos te ofrecen una cantidad de una tasa de interés. Es que los bancos pagan poquísimo, y no se van a ofender, no tienen por qué ofenderse los señores del sistema financiero bancario, porque los bancos pagan a lo mucho, me parece, 1%. Y justamente hoy día hay una gran competencia, ¿no? Claro. Hay una gran competencia para atraer las cuentas de haberes y las cuentas CTS. Claro. Y te ofrecen, no sé, pues descuentos en restaurantes, etcétera, claro. Y las cajas, como bien señala, son pues las que han tomado un protagonismo muy interesante porque son las que más tasa te pagan. Ahora, ¿qué pasa con el trabajador, ahora que estamos en las fechas respectivas, que no o se demora en depositar? El trabajador dice, oiga, ¿dónde está mi CTS? ¿Qué hacer en esas circunstancias? Un tema importante es decirle a los televidentes de que la CTS desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el depósito ya genera intereses. O sea, el día 15 vence y el día 16 en adelante, si el empleador regulariza, tiene que considerar los intereses que hubiera ganado la CTS de haberse depositado el 15. ¿Hay multa para quien no lo hace? También hay multa. Y ahí va la pregunta que hacía Jaime, ¿no? ¿Qué hace el trabajador? Pues hay canales, ¿no? Yo diría, antes de recurrir a la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, yo le tocaría a la puerta al jefe de Recursos Humanos y le preguntaría, ¿dónde está mi plata? No, primero. Puede ser que haya una demora por falta de liquidez, qué sé yo, en cuyo caso, cuando se deposite, debería considerarse el interés financiero, el interés bancario. Es un dato bien interesante, Eso lo tiene que tener además muy en cuenta el trabajador. Porque si se pasa un día, ahí está el interés. Ahí está el tiene interés. Que agregarle el empleador. Tiene que agregarle. Y ya si hay una demora injustificada o probablemente no le contesten al trabajador, qué sé yo, SUNAFIL. Puede recurrir a la SUNAFIL, ¿no? Bueno, pero la SUNAFIL ha estado en problemas. Recordemos, los propios trabajadores de SUNAFIL decían que se estaban incumpliendo sus derechos laborales. Herrero, cuchillo de palo. ¿A quién le reclamaban los señores de la SUNAFIL? Es un gran problema que tenemos por el Estado. Ese es el camino. Ese es el camino, porque el otro irse a un juicio, demandar, no vale la pena. ¿Y cuáles son las sanciones? Multas. Pero ojo, las multas van a la administración, no es que hay trabajadores que piensan que las multas les van a caer a ellos, no es así. La multa depende de la cantidad de trabajadores que estén involucrados. Por ejemplo, si fueran 10 trabajadores, son más o menos 5.000 soles. Ya. Si fueran 100 trabajadores son más o menos 20.000 y si son 1.000 trabajadores son como 90.000 soles. Ahora, lo interesante, como está diseñado el procedimiento inspectivo, es que cuando la SUNAFIL detecta, por ejemplo, que no se ha depositado la CTS, le da un plazo al empleador para que recapacite. Entonces yo creo que esa es la oportunidad que tienen las empresas pues para recapacitar y pagar, ¿no?
Bueno, entonces 15 de noviembre es la fecha que tienen las empresas para hacer el depósito respectivo en los bancos. Eso también, ¿no? Antes me parece que decidía la empresa misma, ahora el trabajador puede solicitar, en cualquier momento puede hacerse eso. Sí, lo que ocurre es que hay un procedimiento que dura más o menos 1 mes y medio, entonces hoy ya no se puede o ya... Lo puede aplicar, pero ya sería para el depósito de mayo, correcto. Pero el propio trabajador, hecho el depósito en el banco actual, puede pedir también el traslado de su cuenta de una entidad a otra. Correcto. ¿Y cuánto demora? 1 mes y medio aproximadamente. También demora. Sí, es decir, yo voy al banco X, donde actualmente tengo mi depósito, y decir, señores, lo quiero llevar a la caja Y. Lo que ocurre es mes y medio. que el trámite pero el trámite siempre se hace a través del empleador. El empleador porque el empleador es el que tiene que abrir la cuenta. Ajá. Porque como es cuenta de CTS, es una cuenta especial que no está sujeta a ITF. O sea, es una cuenta distinta, no es que como cualquier persona que va y abre una cuenta de ahorros de inmediato en un banco. ¿Y cuándo puede? Recordemos también, se supone que esto es un seguro de desempleo. En caso un trabajador sea despedido, ahí sí puede disponer del 100% de su fondo CTS. Es correcto. Digamos que en caso culmine el vínculo laboral, sea por despido, renuncia por cualquier razón, y el empleador tiene que avisar. ¿Qué es lo que ocurre? Dentro de las 48 horas de terminado el vínculo laboral, la empresa tiene que emitirle una carta dirigida al banco o a la caja para que el trabajador retire su CTS. ¿Todavía se usa ese papel? Todavía se usa el papel. Oiga, porque si bárbaro. Sí, si todavía se usa. Puede ser una comunicación electrónica. Debería, ¿no? pero todavía. Y si uno ha quedado en malos términos, ojo con eso. Sí. Porque uno ha quedado en malos términos con la empresa. Uy, la empresa te la hace larga con Es el que ahí papelito. la ley dice que el Ministerio de Trabajo te puede emitir la carta. O sea, si a mí la empresa no me emite la carta, yo me voy al Ministerio de Trabajo y el Ministerio me emite la carta y yo voy y retiro. Sí, es todo un trámite, ¿no? Lo ideal sería que... Aquí en buenos términos con su empleador, siempre es bueno. Y a los empleadores, tengan en cuenta, pues, la situación también del trabajador. Y paguen la CTS. Sí, hay que exhortarlos a que cumplan, ¿no? Definitivamente. Esta herramienta valiosa. César Puntriano, abogado laboralista, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. De noticias. Son las 8 de la mañana con 55 minutos. Vamos ahora